¿Quieres saber qué se siente al volver a casa de la guerra solo para ser traicionado por la persona en la que más confiabas? Mi hermano vendió mi coche mientras yo estaba desplegada, no un coche cualquiera. Mi Mustang GT del 2006 que pasé 3 años restaurando con mis propias manos. Lo vendió por $3,000 mientras yo esquivaba balas en Afganistán. Pero he aquí lo que nadie vio venir. El comprador me envió un mensaje de texto que lo cambió absolutamente todo. Lo que Marcus pensó que era su crimen perfecto acaba de convertirse en su peor pesadilla. Y, sinceramente, ver cómo su mundo se desmoronaba casi valió la pena perder todo por lo que había trabajado, casi. Porque lo que pasó después me enseñó algo importante sobre la familia, la lealtad y hasta dónde estoy dispuesta a llegar cuando alguien se mete con la soldado equivocada. Así que abróchate el cinturón, porque esta historia se complica muy rápido. Antes de continuar con la historia, por favor suscríbete. Necesito alcanzar los 1,000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Al bajar de ese avión en el aeropuerto internacional de Denver, en lo único que podía pensar era en llegar a casa con mi nena, no una persona, sino mi Mustang GT del 2006, mi roja, llamada así por su pintura rojo manzana acaramelado que había pasado incontables fines de semana perfeccionando en mi garaje. 3 años de mi vida se fueron en ese coche, cada tornillo, cada detalle, cada noche hasta tarde cubierta de grasa y determinación, y después de 15 meses esquivando balas en Afganistán, lo único que quería era dejar mis maletas, abrir su capó y respirar ese olor familiar a aceite de motor y recuerdos. El viaje en Uber pareció eterno, pero cuando finalmente llegamos a mi casa, el garaje estaba vacío, no solo vacío, sino completa y devastadoramente vacío, como si Roja nunca hubiera existido. Literalmente, se me paró el corazón y salí tambaleándome de ese coche como si me hubieran disparado, mientras Marcus salía corriendo con una expresión extraña que era una mezcla de culpa y pánico, gritando: «¡Sara! ¡Has vuelto antes de tiempo!», como si eso explicara por qué mi mundo entero había desaparecido de donde lo había dejado. ¿Dónde está mi coche, Marcus? Debería haber tenido una respuesta simple, pero en su lugar empezó a tartamudear sobre cómo podía explicarlo todo, cómo no era lo que parecía, cómo había tenido la intención de llamarme mientras yo defendía a este país en el extranjero. Fue entonces cuando salieron las palabras que todavía me hierven la sangre. Tuve que venderlo, Sara. Conseguí $3,000 por él, lo cual fue bastante bueno considerando. $3,000. Por Roja, por mi corazón y mi alma, y 3 años de sangre, sudor y sueños. Mientras los combatientes talibanes me disparaban, mi propio hermano estaba vendiendo mi vida por debajo de mí por lo que equivalía a calderilla, y la traición me golpeó más fuerte que cualquier bomba en la carretera. Porque esto no era un enemigo para el que me había entrenado para luchar. Esto era familia, esto era confianza, esto era todo con lo que pensé que podía contar mientras arriesgaba mi vida por gente a la que claramente no le importaba un bledo lo que era importante para mí. Tengo que remontarme 18 meses atrás, a cuando irme al despliegue parecía lo más difícil que tendría que hacer en mi vida, y eso fue antes de saber cómo era la verdadera traición. Roja no era solo un medio de transporte, era mi terapia, mi orgullo, mi prueba de que una chica de una familia de clase trabajadora podía construir algo hermoso con sus propias 2 manos. La había encontrado en un desguace cuando tenía 22 años, oxidada y olvidada, con el motor gripado y el interior destrozado, pero vi su potencial de la misma manera que algunas personas ven diamantes en bruto. Cada fin de semana durante 3 años puse mi corazón en ese coche, reconstruí el V8 de 5.0 desde cero, restauré el interior original de Pony en cuero negro, lijé al agua y pinté yo misma ese magnífico acabado rojo manzana acaramelado en mi garaje. No era solo un coche, era mi meditación, mi escape, mi recordatorio de que podía tomar algo roto y volverlo a hacer completo. Cuando llegaron mis órdenes de despliegue,
La parte más difícil no fue dejar mi trabajo o incluso despedirme de mis amigos, fue decidir qué hacer con Roja. No podía soportar la idea de que estuviera en un almacén durante más de un año, llenándose de polvo y descuidada. Así que cuando Marcus se ofreció a cuidarla, pareció la solución perfecta. Siempre había admirado el coche, siempre hablaba de lo impresionado que estaba con mi trabajo de restauración, siempre parecía genuinamente interesado cuando le explicaba los detalles técnicos de lo que había hecho. «No te preocupes, hermanita», me había dicho, mirándome directamente a los ojos con lo que yo creía que era sinceridad. «La cuidaré bien. Quizás la conduzca una vez a la semana para mantener todo en buen estado, ¿sabes?» Incluso le di instrucciones detalladas: qué aceite usar, con qué frecuencia arrancarla, a qué mecánico llamar si algo iba mal. Confié en él completamente porque era mi hermano pequeño, porque se suponía que la familia significaba algo, porque nunca imaginé que la persona a la que le dejaba mi posesión más preciada vería signos de dólar en lugar de recuerdos, vería una oportunidad en lugar de una responsabilidad, vería mi despliegue como su oportunidad de sacar tajada de 3 años de mi sangre, sudor y sueños. 15 meses en Afganistán como ingeniera de combate no es algo para lo que te alistas a la ligera, es algo que haces porque crees en el servicio, porque crees en proteger a la gente en casa, porque crees que el sacrificio significa algo cuando es por las razones correctas. Cada mañana me despertaba sabiendo que hoy podría ser el día en que un artefacto explosivo improvisado me eliminara, que hoy podría ser el día en que no volvería para ver a Roja de nuevo, pero lo hacía de todos modos porque eso es lo que hacen los soldados. Arriesgamos nuestras vidas para que las personas que amamos puedan dormir seguras por la noche. Despejé bombas en las carreteras, construí fortificaciones bajo fuego de francotirador y vi a gente buena ser enviada a casa en ataúdes cubiertos con la bandera, todo mientras me decía a mí misma que los sacrificios valían la pena porque tenía una familia en casa que entendía por lo que estaba luchando. Marcus siempre había sido el responsable, el hermano que me ayudaba con los deberes cuando éramos pequeños, que me animaba cuando me alisté, que parecía genuinamente orgulloso cuando ascendí a sargento. Cuando hacía una videollamada a casa, siempre preguntaba primero por mi seguridad, luego por cuándo volvería. Y a veces incluso me enseñaba Roja por la ventana, me daba actualizaciones sobre cómo estaba funcionando, cómo la había sacado para sus paseos semanales tal como le había pedido. «Te echa de menos», decía con una sonrisa que me hacía sentir que quizás no había cometido un error al confiarle lo más importante de mi mundo. La parte más difícil del despliegue no es el peligro, es el aislamiento, la sensación de que la vida en casa sigue adelante sin ti, de que quizás las personas por las que luchas no entienden realmente lo que estás sacrificando por ella, pero Marcus me hacía sentir conectada. Me hacía sentir que a alguien en casa realmente le importaba proteger las cosas que eran importantes para mí. Me tumbaba en mi litera después de días particularmente brutales, aferrándome al pensamiento de que Roja estaba a salvo, que Marcus estaba cumpliendo su promesa, que tenía algo hermoso esperándome cuando esta pesadilla finalmente terminara. Le confié más que un simple coche, le confié mi cordura, mi esperanza, mi razón para volver a casa con vida. Y esa confianza, esa creencia de que la familia significaba algo sagrado, eso es lo que hizo que su traición calara tan hondo, porque no solo perdí un coche cuando vendió a Roja, perdí mi fe en las mismas personas por las que había estado dispuesta a morir para proteger. Mirando hacia atrás ahora, debería haber visto las señales de advertencia, pero cuando alguien es tu hermano pequeño, quieres creer que ha superado sus peores impulsos, quieres creer que el niño que solía tener rabietas cuando sacabas mejores notas, realmente ha madurado hasta convertirse en alguien de confianza. Marcus siempre había sido el niño de oro que nunca tuvo que trabajar por nada, el que recibió un coche nuevo para su 16º cumpleaños mientras yo hacía doble turno en McDonald's para poder pagar mi Honda destartalado, el que le pagaron la matrícula universitaria completa mientras yo me unía al ejército para ganarme mi GI Bill. Nuestros padres trataban sus fracasos como contratiempos temporales y mis éxitos como accidentes afortunados. Cuando entraba en el cuadro de honor era porque era naturalmente inteligente, pero cuando Marcus apenas aprobaba sus clases era porque estaba
pasando por un mal momento y necesitaba más apoyo. Cuando restauré a Roja, pasé cada fin de semana durante 3 años aprendiendo todo sobre motores y carrocería, transformando un trozo de chatarra en algo hermoso. Nuestros padres lo elogiaron como si fuera un pasatiempo bonito. Pero cuando Marcus habló de que quizás algún día arreglaría un coche también, empezaron a investigar los mejores talleres de automóviles donde podría aprender de profesionales. Él siempre había albergado un extraño resentimiento por mi servicio militar, haciendo comentarios sobre cómo estaba presumiendo o tratando de ser mejor que los demás, como si servir a mi país fuera de alguna manera un ataque personal contra él, en lugar de una elección que tomé basada en mis propios valores y metas. La verdad es que Marcus nunca se había ganado nada en su vida, nunca tuvo que sacrificarse por nada de lo que quería. Nunca aprendió que algunas cosas son sagradas e intocables porque nuestros padres siempre intervenían para arreglar sus errores y financiar sus impulsos. Así que cuando miró a Roja en mi garaje, no vio 3 años de mi vida, mi proyecto de pasión, mi orgullo y alegría. Vio un activo, algo valioso que simplemente estaba allí, sin usar, mientras yo no estaba, algo que podría resolver cualquier problema financiero que se hubiera creado esta vez. Y la peor parte es que sé que nuestros padres le habrían dado dinero si lo hubiera pedido, pero eso habría requerido que admitiera que la había vuelto a fastidiar. Y Marcus había aprendido hace mucho tiempo que era más fácil tomar lo que quería y pedir perdón después que enfrentarse a la realidad de su propia irresponsabilidad. Estar de pie en ese garaje vacío se sentía como entrar en una realidad alternativa donde todo por lo que había luchado en el extranjero había sido borrado, donde la única cosa con la que contaba al volver a casa simplemente se había desvanecido en el aire, y la cara de pánico de Marcus me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que siquiera abriera la boca para empezar a mentir. Oh, Dios, Sara, me alegro tanto de que estés en casa a salvo, pero tengo muy malas noticias sobre Roja, empezó, su voz temblando de la misma manera que lo hacía cuando éramos niños, y él había roto algo valioso. La robaron hace unos 2 meses, justo de la entrada del garaje, puedes creerlo, pero algo en su historia se sintió mal de inmediato. Si el preciado coche de tu hermana es robado mientras está desplegada, ¿no sería eso algo por lo que la llamarías de inmediato en lugar de esperar a que llegue a casa para sorprenderla con la noticia? Cuando le pregunté por qué no me había llamado, cambió de táctica más rápido que un político en temporada de elecciones. En realidad, espera, no la robaron. Está en el taller de Johnsons, le están haciendo algunos arreglos, un problema de motor del que no quería preocuparte mientras lidiabas con, ya sabes, cosas de la guerra. El taller de Johnsons, donde había llevado a Roja para las inspecciones, donde conocían ese coche tan bien como yo, donde nunca se quedarían con un vehículo durante 2 meses sin llamar al propietario. Marcus, Johnsons ha estado cerrado durante 6 meses, dije en voz baja, viendo cómo su rostro se descomponía al darse cuenta de que había elegido la mentira equivocada para contarle a alguien que realmente conocía la escena automovilística local. Fue entonces cuando realmente comenzó a tartamudear, cuando empezó a pasar por excusas como si estuviera leyendo un guión que nunca había ensayado. Quizás era el garaje de Miller, o quizás el de Thompson, o quizás le había llevado a Denver para un trabajo especializado que solo ciertos talleres podían hacer. Cada mentira contradecía a la anterior, cada explicación tenía menos sentido que la precedente. Y ver a mi hermano pequeño, en quien había confiado mi posesión más preciada mientras arriesgaba mi vida en el extranjero, esforzarse por encubrir lo que realmente le había hecho a Roja me hizo darme cuenta de que esto no era un error inocente o una falta de comunicación, esto era traición deliberada y calculada, y la sensación de hundimiento en mi estómago me decía que lo que realmente le había pasado a mi coche iba a ser mucho peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. La primera grieta en el muro de mentiras de Marcus vino de la señora Henderson de al lado, que estaba regando sus rosas cuando me acerqué a preguntarle si había visto algo sospechoso alrededor de mi garaje en los últimos meses. «Oh, cariño, ¿te refieres a cuando se llevaron remolcado tu hermoso coche rojo?», dijo con genuina preocupación, completamente ajena a la bomba que acababa de lanzar sobre mi mundo. «Fue hace unos meses, quizás en marzo o abril.
Tu hermano estaba allí firmando papeles con un hombre y luego la subieron a una grúa de plataforma. Simplemente asumí que la habías vendido o algo así, ya que estabas en el extranjero. Remolcado. Papeles firmados. Marzo o abril. Nada de eso coincidía con ninguna versión de la historia de Marcus, y cuando presioné a la señora Henderson para obtener más detalles, mencionó haber visto un cartel de "Se vende" en la ventanilla de Roja durante varias semanas antes de que llegara la grúa. Armada con esta nueva información, volví a entrar en mi casa y empecé a revolver la habitación de Marcus como si estuviera buscando artefactos explosivos improvisados, porque a estas alturas sabía que estaba ocultando algo explosivo. Fue entonces cuando encontré los papeles metidos debajo de su colchón como un adolescente culpable. Documentos de transferencia de título, factura de venta, formularios de registro, todos con mi firma falsificada garabateada en ellos con una letra que no se parecía en nada a la mía. $3,000. Fecha de venta, 15 de marzo. Comprador, alguien llamado Jake Morrison, con una dirección local. Me temblaban las manos mientras miraba esos documentos, mientras el alcance total de lo que Marcus había hecho comenzaba a asimilarse, porque esto no era una decisión desesperada de último minuto o una emergencia genuina. Esto era un fraude premeditado, completo con firmas falsificadas y meses de planificación. Cuando lo confronté con los papeles, viendo cómo su rostro se ponía blanco al darse cuenta de que su escondite había sido descubierto, comenzó una nueva ronda de mentiras. Planeaba decírmelo. Iba a volver a comprar el coche antes de que yo volviera a casa. Solo lo había hecho porque estaba desesperado y sabía que yo lo entendería. Pero la comprensión era lo último en mi mente mientras sostenía esos documentos falsificados, porque mi hermano pequeño no solo había vendido mi coche, había cometido robo de identidad, falsificación y fraude, todo mientras yo esquivaba balas y creía que la familia significaba algo sagrado. Acorralado con las pruebas esparcidas sobre la mesa de nuestra cocina como la escena de un crimen, Marcus finalmente se quebró y admitió lo que yo ya sabía. Pero su confesión vino envuelta en esta patética historia lacrimógena sobre cómo se había metido en serios problemas financieros y necesitaba el dinero desesperadamente para evitar perder su apartamento. Sara, te juro que iba a decírtelo, iba a volver a comprarla antes de que volvieras a casa, pero llevaba 3 meses de retraso en el alquiler y mi casero amenazaba con desahuciarme y no sabía qué más hacer. Balbuceó, con las lágrimas corriendo por su rostro como si él fuera la víctima en esta situación, en lugar del ladrón que había robado el trabajo de mi vida. Pero su historia tenía más agujeros que una diana en un campo de tiro. Si estaba atrasado en el alquiler, ¿por qué había cargos en su tarjeta de crédito de restaurantes caros y entradas para conciertos durante esos mismos meses? Si era una emergencia tan desesperada, ¿por qué no había llamado a nuestros padres, que lo habrían rescatado como siempre hacían? Y si planeaba volver a comprar a Roja, ¿dónde estaba exactamente el dinero que afirmaba estar ahorrando para eso, porque su cuenta bancaria no mostraba más que gastos frívolos y ninguna señal de ningún fondo para el coche? Cuando nuestros padres llegaron después de que los llamara para presenciar esta reunión familiar, esperaba que estuvieran tan indignados como yo por el hecho de que Marcus hubiera cometido un fraude mientras su hija estaba sirviendo en el extranjero, pero en lugar de eso, inmediatamente se pusieron en modo protector alrededor de su precioso niño. Sara, entendemos que estás molesta, pero Marcus estaba pasando por un momento muy difícil, dijo mamá, colocándose literalmente entre él y yo como si yo fuera la amenaza en esta situación. Y, sinceramente, es solo un coche. Podemos arreglar algo, quizás ayudarle a comprarte uno de reemplazo. Solo un coche. 3 años de mi vida, mi proyecto de pasión, mi razón para mantenerme cuerda durante el despliegue, descartado como solo un coche por las personas que se suponía que debían entender lo que significaba el sacrificio. Papá intervino con su habitual sabiduría para habilitar a Marcus. Sabes lo difícil que ha sido para él encontrar un trabajo estable, y de todos modos no estabas, así que no es como si lo estuvieras usando. De todos modos no estaba.
como si estar desplegada significara que había perdido mi derecho a poseer cualquier cosa, como si servir a mi país le diera a mi hermano pequeño permiso para servirse de lo que quisiera de mi vida, y la forma casual en que justificaron su traición me hizo darme cuenta de que esta familia había estado rota mucho antes de que Marcus vendiera mi coche. La verdad real salió a la luz 3 días después, cuando la novia de Marcus, Brittany, apareció en nuestra casa con un bolso de diseñador nuevo que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, y cuando mencioné casualmente cuánto sentía oír sobre la emergencia financiera de Marcus, ella pareció genuinamente confundida y dijo: «¿Qué emergencia?». Acabamos de volver de ese increíble fin de semana en Las Vegas, y antes de eso fuimos a Cabo, y, oh Dios mío, ¿viste la pulsera de tenis que me regaló por nuestro aniversario de 6 meses? Fue entonces cuando la pieza final de este repugnante rompecabezas se encajó. No había habido habido ninguna emergencia, ninguna situación desesperada, ninguna amenaza de desahucio que justificara robar mi coche mientras me disparaban en el extranjero. Marcus había vendido a Roja, mis 3 años de sangre, sudor y sueños, para poder hacer de papi rico para alguna princesa materialista que probablemente ni siquiera sabía la diferencia entre un carburador y una transmisión. Mientras yo comía raciones de combate en una zona de guerra y dormía en un catre con un calor de 100 grados, mi hermano pequeño financiaba cenas con champán y vacaciones de lujo con dinero que había obtenido falsificando mi firma y traicionando todo lo que le había confiado. La matemática era simple y repugnante. $3,000 divididos por 6 meses de regalos caros y viajes significaba que había valorado toda mi relación con Roja en aproximadamente $500 al mes para mantener feliz a su novia de alto mantenimiento. Cuando lo confronté con esta revelación, viendo la cara de Brittany palidecer al darse cuenta de que acababa de reventar su tapadera, Marcus ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. En lugar de eso, se puso a la defensiva y se enfadó, como si yo fuera de alguna manera irracional por estar molesta de que hubiera financiado su vida amorosa con mi propiedad robada. «No entiendes la presión que tengo con ella», llegó a decir, como si los gustos caros de su novia fueran mi responsabilidad de financiar a través del robo de coches. Está acostumbrada a un cierto estilo de vida y no podía dejar que pensara que yo era un perdedor sin dinero. Así que ahí estaba. Mi hermano pequeño preferiría ser un ladrón que admitirle a su novia que no podía permitirse sus sueños de champán. Preferiría cometer fraude contra su hermana desplegada que enfrentarse a la realidad de que su relación estaba construida sobre dinero que no tenía. Y la profundidad de esa traición caló más hondo que cualquier fuego enemigo que hubiera enfrentado en el extranjero, porque al menos los combatientes enemigos tenían la honestidad de mostrarte que estaban tratando de destruirte. Cuando reuní a la familia para exponer las mentiras de Marcus sobre la emergencia financiera y mostrarles las pruebas de sus viajes a Las Vegas y regalos caros financiados con mi coche robado, esperaba algún tipo de ajuste de cuentas, algún reconocimiento de que lo que había hecho era inexcusable, pero en lugar de eso, recibí una clase magistral sobre cómo las familias disfuncionales protegen a sus niños de oro a expensas de todos los demás. «Sara, necesitas calmarte y pensar en esto racionalmente», dijo papá, usando ese tono condescendiente que había perfeccionado durante años de limpiar los desastres de Marcus. «Tu hermano cometió un error, pero estás actuando como si hubiera cometido un crimen terrible cuando, en realidad, ni siquiera estabas aquí para usar el coche de todos modos». Mamá asintió como si su lógica tuviera perfecto sentido, añadiendo su propia justificación retorcida. «Y sinceramente, cariño, es solo un coche. Sé que le dedicaste trabajo, pero no es como si fuera tu hijo o algo así, y Marcus realmente estaba luchando con su relación. Solo un coche, no mi hijo». Como si los 3 años que pasé reconstruyendo a Roja desde una carcasa oxidada hasta convertirla en algo hermoso no significaran nada, como si las innumerables noches que trabajé hasta el amanecer perfeccionando cada detalle fueran solo un pasatiempo frívolo que no importaba una vez que me fui al despliegue. De todos modos no estabas.
se convirtió en su grito de guerra, repetido como un mantra que de alguna manera justificaba el robo de un coche. Como si servir a mi país en el extranjero significara que había renunciado a mi derecho a poseer cualquier cosa, como si mi sacrificio por su libertad le diera permiso a mi hermano pequeño para robarme. Marcus simplemente se sentó allí sonriendo con suficiencia mientras nuestros padres construían su defensa, interviniendo ocasionalmente con joyas como «Siempre planeé arreglarlo» y «Sara siempre ha sido dramática con sus coches», viendo a su familia cerrar filas a su alrededor mientras yo estaba allí de uniforme, recién llegada de 15 meses de combate, siendo sermoneada sobre reaccionar de forma exagerada ante un robo grave. El aislamiento era sofocante. Estas personas que se suponía que me amaban, me apoyaban, entendían lo que había sacrificado por este país, en cambio, me estaban manipulando para que creyera que mi ira era irracional, que mi dolor no importaba, que la lealtad familiar significaba aceptar la traición con una sonrisa. De pie, en esa sala de estar, rodeada de personas que compartían mi sangre, pero claramente no compartían mis valores, me di cuenta de que había sobrevivido a Afganistán solo para volver a casa y descubrir que mis verdaderos enemigos habían estado usando rostros amigables todo el tiempo. Sentada sola en mi habitación esa noche, mirando esos documentos falsificados mientras la traición de mi familia resonaba en mi cabeza, decidí que si nadie más iba ya a luchar por la justicia, tendría que convertirme en mi propia detective, mi propia abogada, mi propio maldito ejército de una sola persona. Lo primero que hice fue investigar cuánto valía realmente Roja, porque algo sobre esa cifra de $3,000 me había estado molestando desde que Marcus confesó por primera vez un Mustang GT del 2006 completamente restaurado con un V8 de 5.0 reconstruido, interior original de Pony y una impecable pintura rojo manzana acaramelado no se vende por calderilla. Ni siquiera en un mal día. Lo que encontré hizo que mi sangre hirviera de nuevo. Según el Kelley Blue Book, sitios web de coches clásicos y ventas recientes de vehículos similares, Roja valía al menos $15,000, probablemente más dada la calidad del trabajo de restauración que había hecho y el hecho de que tenía un kilometraje relativamente bajo, 15,000. Marcus había vendido mi coche de $15,000 por $3,000, embolsándose lo que debería haber sido mi dinero mientras yo esquivaba balas en el extranjero. Y de repente sus viajes a Las Vegas y los regalos de diseñador para Brittany tenían perfecto sentido. Había estado viviendo a lo grande con la diferencia de $12,000 entre lo que Roja valía y lo que él había admitido haber obtenido por ella. Pero eso planteaba una pregunta aún más inquietante. ¿El comprador realmente solo había pagado $3,000 o Marcus también había mentido sobre eso? ¿Había aún más dinero involucrado que él había mantenido completamente oculto? Cuanto más profundizaba en las ventas comparables y los valores de mercado, más me daba cuenta de que Marcus no solo había cometido un robo, había cometido un fraude a múltiples niveles, y si había sido deshonesto sobre la emergencia, deshonesto sobre sus intenciones y deshonesto sobre planear volver a comprarla, entonces probablemente también era deshonesto sobre el precio de venta. Armada con esta nueva información sobre el verdadero valor de Roja, comencé a formular un plan que haría la vida de Marcus tan miserable como él había hecho la mía. Porque si mi familia pensaba que podían manipularme para que aceptara esta traición en silencio, estaban a punto de aprender que los veteranos de combate no se rinden en las peleas, especialmente cuando sabemos que tenemos la razón. Encontrar a Jake Morrison se convirtió en una misión de reconocimiento de estilo militar que me recordó por qué nos entrenaron tan bien en la recopilación de inteligencia. Porque cuando has sido traicionado por todos los que se supone que te cubren las espaldas, aprendes a confiar en tus propias habilidades y determinación para descubrir la verdad. Los papeles que había encontrado bajo el colchón de Marcus tenían el nombre de Jake y una dirección en Lakewood, pero necesitaba más que eso. Necesitaba entender quién era esta persona, qué sabía sobre la venta y si era un comprador inocente o de alguna manera cómplice en el fraude de Marcus.
Empezando por la dirección, utilicé los registros de propiedad en línea para confirmar que Jake Morrison realmente vivía allí y no era un nombre falso que Marcus se había inventado para cubrir sus huellas. Luego pasé a las redes sociales, donde mi trabajo de detective realmente dio sus frutos. El perfil de Facebook de Jake era público, y lo que encontré allí me hizo darme cuenta de que Roja había caído en manos de alguien que realmente apreciaba los Mustangs clásicos. Sus fotos mostraban un garaje bien mantenido con varios coches de época, publicaciones sobre exhibiciones de coches de fin de semana y comentarios que revelaban que realmente sabía de lo que hablaba cuando se trataba de restauración de automóviles. Más importante aún, al revisar su cronología de marzo, encontré una publicación sobre su increíble hallazgo, una foto de Roja luciendo absolutamente hermosa, con una leyenda que decía: «Acabo de conseguir esta belleza. El dueño anterior dijo que era una venta por emergencia familiar y tuve suerte con el momento. No puedo esperar para llevarla a algunas exhibiciones este verano». Los comentarios en esa publicación eran reveladores. Otros entusiastas de los coches lo felicitaban por la ganga y le preguntaban cuánto había pagado, pero Jake solo había respondido con: «Digamos que estuve en el lugar correcto en el momento adecuado». Esa frase me dio escalofríos porque sugería que Jake sabía que había conseguido a Roja por mucho menos de lo que valía, pero también significaba que podría estar dispuesto a escuchar si me acercaba a él correctamente. Armada con el nombre completo de Jake, su dirección, su número de teléfono de las páginas blancas y suficiente inteligencia de las redes sociales para entender con quién estaba tratando, me di cuenta de que este extraño podría ser la clave para obtener justicia, porque a diferencia de mi hermano mentiroso y mis padres consentidores, Jake Morrison parecía ser alguien que realmente respetaba los coches clásicos y podría tener conciencia sobre las circunstancias que rodearon la venta de Roja. Me temblaban las manos cuando marqué el número de Jake Morrison, porque llamar a un completo desconocido para decirle que ha comprado tu coche robado no es algo que se enseñe en ningún manual de entrenamiento militar. Y no tenía ni idea de si me colgaría, se pondría ahí a la defensiva, o quizás incluso estaría compinchado con el plan de Marcus. Pero cuando Jake respondió, su voz fue amable y genuinamente preocupada mientras le explicaba quién era y por qué llamaba, y lo que me dijo a continuación me hizo darme cuenta de que mis instintos sobre que era un tipo honesto de los coches eran absolutamente correctos. «Oh, Dios mío, Sara, lo siento mucho», dijo inmediatamente. «Sabía que algo no cuadraba en esa venta desde el momento en que conocí a tu hermano, pero no podía identificar qué me molestaba de toda la situación». Jake confirmó que había pagado exactamente $3,000 por Roja, lo que significaba que Marcus no había mentido sobre el precio de venta, pero también reveló detalles sobre su interacción que me pusieron la piel de gallina por lo calculador que había sido Marcus. «Tu hermano no paraba de insistir en que era una emergencia familiar, que necesitabas el dinero rápido, pero cuando le pregunté si podía llamarte para hablar sobre el historial del coche y los registros de mantenimiento, se puso muy raro y dijo que estabas inlocalizable en el extranjero», explicó Jake, su voz volviéndose más incómoda al revivir el recuerdo. Luego, cuando le pedí la documentación del trabajo de restauración, recibos de las piezas, cualquier cosa que me ayudara a entender qué se le había hecho al motor, afirmó que lo habías perdido todo en una mudanza y que no podía proporcionar ninguna de esa información. Cuanto más hablaba Jake, más claro quedaba que Marcus había sido deliberadamente evasivo y sospechoso durante toda su interacción, negándose a que Jake inspeccionara el coche adecuadamente, presionándolo para que tomara una decisión rápida y esquivando cada pregunta que podría haber expuesto el fraude. Sinceramente, Sara, estuve a punto de abandonar el trato varias veces porque el comportamiento de tu hermano era muy sospechoso, pero el coche era absolutamente hermoso y el precio parecía demasiado bueno para dejarlo pasar, admitió Jake, y pude oír la culpa en su voz al darse cuenta de que había sido un participante involuntario en la traición de mi hermano. Llevo meses preguntándome si debería intentar localizarte porque toda esa transacción nunca me pareció correcta y ahora que llamas me siento fatal por todo el asunto.
Lo que sucedió a continuación lo cambió todo y me dio la munición que necesitaba para destruir por completo el castillo de naipes de mentiras de Marcus, porque Jake Morrison resultó ser el tipo de entusiasta de los coches meticuloso que documenta todo, y cuando comenzó a enviarme fotos y capturas de pantalla de su transacción, me di cuenta de que estaba viendo pruebas de un fraude que ni siquiera mis padres consentidores podrían negar. Te estoy enviando los mensajes de texto que tu hermano me envió durante nuestras negociaciones, dijo Jake, y creo que te vas a sorprescar con algunas de las cosas que me dijo para convencerme de comprar rápido. La primera captura de pantalla mostraba a Marcus afirmando que yo le había autorizado específicamente a vender a Roja porque nunca volvería a Colorado y había decidido quedarme en el extranjero permanentemente después de que terminara mi servicio. Otra cadena de mensajes revelaba a Marcus diciéndole a Jake que yo estaba desesperada por dinero porque había sido herida en combate y necesitaba fondos para gastos médicos. Una completa invención que me revolvió el estómago porque había utilizado mi servicio militar para manipular a un extraño para que participara en su robo. Pero la evidencia más condenatoria llegó en una foto que Jake había tomado de los documentos de transferencia de título, donde se podía ver claramente que mi firma no se parecía en nada a las firmas reales de mi identificación militar y mi licencia de conducir. La falsificación era tan obvia que cualquiera que prestara atención se habría dado cuenta, excepto que Marcus había presionado a Jake para completar la transacción rápidamente sin un escrutinio adecuado. No paraba de decir que estabas en el campo y no se te podía localizar durante semanas, que esta era mi única oportunidad de conseguir el coche antes de que alguien más lo comprara, explicó Jake, enviándome capturas de pantalla de los mensajes cada vez más frenéticos de Marcus, tratando de acelerar la venta. Mirando hacia atrás ahora me doy cuenta de que básicamente nos estaba estafando a los dos, mintiéndome sobre tener permiso para vender y robándote a ti mientras servías a nuestro país. La pieza final de evidencia fue una grabación que Jake había hecho en su teléfono durante su encuentro, donde se podía escuchar claramente a Marcus afirmar tener plena autoridad legal para vender a Roja y declarar que yo había firmado todo el papeleo antes de desplegarme, ambas mentiras descaradas de las que ahora tenía pruebas documentadas. Sostener esta evidencia en mis manos se sintió como si me entregaran un arma cargada, porque Jake Morrison acababa de darme todo lo que necesitaba para exponer el fraude de Marcus y asegurarme de que enfrentara consecuencias reales por traicionar a su hermana mientras arriesgaba su vida en el extranjero. La peor revelación llegó 3 días después, cuando Jake me devolvió la llamada. Con la voz cargada de esa culpa que surge al darte cuenta de que te han manipulado para hacer algo terrible, y lo que me dijo a continuación me hizo comprender que la traición de Marcus era mucho más profunda de lo que jamás había imaginado posible. Sara, hay algo más que no te dije la primera vez que hablamos porque no estaba seguro de cómo sacarlo a relucir, pero creo que necesitas saber todo lo que tu hermano me dijo, comenzó Jake, y pude oírlo respirar hondo como si se estuviera preparando para dar una noticia devastadora. Cuando seguía haciendo preguntas sobre contactarte directamente para verificar la venta, cuando le presioné sobre por qué todo parecía tan apresurado y secreto, Marcus finalmente me dijo que habías muerto en combate en el extranjero y que tu familia estaba vendiendo tus pertenencias para ayudar a cubrir los gastos del funeral. Muerta en combate. Mi propio hermano le había dicho a un extraño que yo estaba muerta. Había utilizado mi muerte imaginaria como una táctica de venta para manipular a alguien para que comprara mi coche robado. Había borrado literalmente mi existencia para hacer su fraude más convincente. Jake continuó, con la voz temblando de ira y disgusto. Dijo que por eso no podía proporcionar ninguna información de contacto tuya, por qué no había tiempo para una verificación adecuada de los papeles, por qué necesitaba completar la transacción de inmediato, antes de que tus padres cambiaran de opinión sobre vender tus cosas. Incluso dijo que quedarse con el coche sería demasiado doloroso para tu familia, porque les recordaba haberte perdido. La crueldad calculada de aquello me dejó sin aliento. Marcus no solo había cometido robo o fraude, había cometido una especie de asesinato psicológico, eliminándome de su narrativa de una manera tan completa que podía vender el trabajo de mi vida sin ninguna pregunta inconveniente sobre consentimiento o autorización.
Compré el coche porque pensé que estaba ayudando a una familia en duelo, dijo Jake con la voz quebrada, y he estado tratando a Roja como un monumento a una soldado caída porque pensé que estaba honrando tu memoria. Cuando me llamaste viva y buscando tu coche, casi me da un ataque al corazón porque pensé que estaba hablando con un fantasma. Esa noche, mirando al techo y procesando el hecho de que mi hermano pequeño había estado tan comprometido con su traición que literalmente me había matado en sus mentiras, me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de recuperar a Roja, se trataba de asegurarme de que Marcus enfrentara las consecuencias por un tipo de maldad que va más allá del simple robo hacia algo más oscuro e imperdonable de lo que jamás lo había creído capaz. Jake Morrison pasó de ser un participante involuntario en el fraude de mi hermano a convertirse en mi aliado más valioso en lo que empecé a llamar Operación Recuperación de Roja, porque resultó que los tipos honestos de los coches a los que les han mentido y manipulado tienen tanto apetito de justicia como los veteranos de combate que han sido traicionados por su familia. Esto es lo que estoy pensando, dijo Jake durante nuestra segunda llamada telefónica. Todavía tengo toda la documentación de nuestra transacción, incluidas esas grabaciones donde tu hermano afirma que tenía autoridad para vender, y he estado investigando un poco sobre las leyes de fraude en Colorado. Lo que hizo Marcus no solo es moralmente incorrecto, son múltiples delitos graves que podrían llevarlo a tener serios problemas legales. Pasamos horas planeando nuestro enfoque como una operación militar, identificando objetivos, recopilando inteligencia y coordinando nuestra estrategia de ataque para lograr el máximo efecto. Jake serviría como el testigo clave que podría testificar sobre las mentiras y prácticas engañosas de Marcus, mientras que yo proporcionaría la evidencia de la falsificación y la prueba de que nunca autoricé ninguna venta. Y juntos presentaríamos un caso tan sólido que ni siquiera mis padres consentidores podrían negar la gravedad de lo que Marcus había hecho. Lo hermoso de este plan, le dije a Jake, es que Marcus cree que se salió con la suya. Cree que su víctima simplemente va a aceptar la pérdida en silencio y seguir adelante, por lo que no lo verá venir hasta que sea demasiado tarde para cubrir sus huellas o crear nuevas mentiras. Jake ya había consultado con un amigo abogado que confirmó que Marcus podría enfrentar cargos por falsificación, fraude, robo de identidad y posiblemente incluso por valor robado por mentir sobre mi muerte en el servicio militar, lo que significaba que ya no solo luchábamos por Roja, luchábamos para asegurarnos de que mi hermano enfrentara consecuencias reales por el tipo de traición que ataca el núcleo de lo que se supone que significan la familia y el honor. Quiero estar allí cuando lo confrontes, dijo Jake, porque quiero mirarlo a los ojos cuando se dé cuenta de que sus mentiras lo alcanzaron, y quiero que sepa que la gente decente no tolera este tipo de comportamiento, armada con evidencia, respaldo legal y un aliado que entendía exactamente cuán personal se había vuelto esto. Me sentí lista para derribar a mi hermano pequeño y mostrarle lo que sucede cuando traicionas a alguien que ha sido entrenado para luchar y ganar contra probabilidades imposibles. Entrar en la oficina de la abogada Jennifer Walsh fue como entrar en una sala de guerra donde finalmente iba a obtener la munición profesional que necesitaba para derribar todo el imperio de mentiras de Marcus. Y cuando presenté las pruebas que Jake y yo habíamos reunido, las firmas falsificadas, las conversaciones grabadas, la historia de la muerte falsa, la prueba del verdadero valor de Roja, vi cómo sus cejas se arqueaban más y más con cada nueva pieza de documentación, hasta que finalmente me miró y dijo: «Sara, tu hermano no solo cometió un robo, cometió una sinfonía de delitos graves que podrían meterlo en la cárcel por años». Jennifer me guió a través de cada cargo que podíamos presentar. Falsificación en primer grado por falsificar mi firma, suplantación de identidad criminal por reclamar una autoridad que no tenía, robo de propiedad por valor de más de $15,000, lo que lo convertía en un delito grave de clase 4, y robo de identidad por usar mi información sin consentimiento, además de la posibilidad de cargos por valor robado por mentir sobre mi muerte militar para facilitar su fraude. Lo hermoso de este caso, explicó Jennifer,
es que tu hermano creó un rastro de papel y testimonios de testigos que hacen que el procesamiento sea casi garantizado, especialmente con Jake Morrison, dispuesto a testificar sobre las prácticas engañosas y las afirmaciones falsas. Pero aquí es donde mi entrenamiento militar realmente valió la pena. En lugar de entrar con todo como Marcus probablemente esperaba que hiciera su hermana dramática, decidí librar una guerra psicológica. Dejarle pensar que se había salido con la suya mientras yo construía silenciosamente un caso irrefutable que lo destruiría por completo. Durante 2 semanas interpreté el papel de la víctima derrotada, dejando que mis padres pensaran que su manipulación había funcionado, dejando que Marcus creyera que sus lágrimas y disculpas falsas de alguna manera habían hecho desaparecer toda esta pesadilla, todo mientras Jennifer y yo preparábamos documentos legales, reuníamos declaraciones de testigos y coordinábamos con la Fiscalía del Distrito sobre los cargos criminales. La parte más difícil fue mantener la compostura durante las cenas familiares en las que Marcus incluso se jactaba de sus citas caras con Brittany, gastando literalmente dinero que provenía de la venta de mi coche robado mientras yo estaba sentada allí sonriendo y fingiendo estar feliz por su éxito. Pero cada mentira que contaba, cada dólar que ostentaba, cada momento de su arrogante confianza solo añadía más leña al fuego de la justicia, que estaba a punto de consumir todo su mundo. 3 semanas después de mi conversación con la abogada Walsh, convoqué una reunión familiar utilizando la táctica más manipuladora de mi arsenal. Les dije que había estado pensando mucho y que quería resolver las cosas como adultos porque la familia es más importante que las posesiones materiales, básicamente dándoles cada frase que querían oír sobre su precioso niño de oro siendo perdonado por su pequeño error. La satisfacción de ver la cara de Marcus iluminarse cuando sugerí que nos sentáramos todos juntos para encontrar una solución que funcione para todos, casi valió los meses de traición, porque realmente pensó que sus lágrimas de cocodrilo y sus disculpas falsas habían funcionado, que su hermana veterana de combate simplemente se iba a rendir y dejar que se saliera con la suya con el fraude porque mamá y papá lo decían. Programé la reunión para el domingo por la tarde diciéndoles que quería discutir cómo seguir adelante como familia y quizás incluso ayudar a Marcus a encontrar una manera de arreglar las cosas, lo que hizo que nuestros padres prácticamente brillaran de orgullo por lo madura y comprensiva que estaba siendo su hija sobre la difícil situación de su hermano. Lo que no sabían era que había pasado esas 3 semanas coordinando con Jake, quien estaría aparcado afuera con copias de todas nuestras pruebas, listo para unirse a la fiesta como mi testigo sorpresa en el momento en que le diera la señal. También había preparado paquetes de documentación para cada miembro de la familia, copias de las firmas falsificadas, capturas de pantalla de las mentiras de Marcus a Jake, pruebas del verdadero valor de Roja y documentos legales que dejarían muy claro exactamente qué tipo de delitos graves había cometido su niño mientras yo estaba sirviendo en el extranjero. La noche antes de la reunión, me senté en mi habitación organizando las pruebas como si estuviera planeando una operación militar, porque en cierto modo eso era exactamente lo que era, un asalto estratégico diseñado para abrumar por completo las defensas del enemigo y no dejar espacio para la retirada o más engaños. Marcus había jugado sus cartas pensando que era la persona más inteligente de la sala, pensando que su hermana desplegada era solo una víctima emocional que podía manipular y descartar, pero estaba a punto de aprender que no se le miente a alguien que ha sido entrenado para recopilar inteligencia, planificar operaciones y ejecutar misiones con precisión. Y la reunión familiar de mañana iba a ser el tipo de victoria táctica que enorgullecería a mis sargentos instructores. La reunión familiar del domingo por la tarde comenzó exactamente como la había planeado, con todos reunidos en la sala de estar, aliviados y esperanzados de que su madura hija estuviera lista para dejar atrás todo este desagradable asunto del coche, y les dejé instalarse en sus cómodas ilusiones durante exactamente 30 segundos antes de sacar mi primera carpeta y decir: antes de hablar de seguir adelante, creo que todos necesitan entender exactamente lo que hizo Marcus mientras yo estaba sirviendo en el extranjero. La primera bomba fue la documentación del verdadero valor de Roja,
$15,000 como mínimo, y ver cómo cambiaban las caras de nuestros padres al darse cuenta de que su hijo no solo había cometido un error, sino que había robado algo de mucho valor, fue casi tan satisfactorio como ver a Marcus empezar a retorcerse en su silla. Pero eso es solo el principio, continué, sacando las comparaciones de las firmas falsificadas, porque Marcus no solo vendió mi coche, cometió robo de identidad y falsificación para hacerlo. Y la habitación quedó en silencio absoluto mientras exponía las pruebas que ni siquiera mis padres consentidores podían negar o explicar. Luego vinieron las grabaciones que Jake había hecho y escuchar la voz de Marcus mintiendo sobre tener plena autoridad legal y afirmando que yo había autorizado la venta antes de desplegarme, hizo que nuestro padre soltara un grito ahogado, pero la verdadera devastación llegó cuando puse la grabación donde Marcus le decía a Jake que yo estaba muerta en combate, y que mi familia estaba vendiendo mis pertenencias para cubrir los gastos del funeral. Mamá empezó a llorar. Papá parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, y Marcus se quedó completamente pálido al darse cuenta de que su castillo de naipes cuidadosamente construido se estaba derrumbando en tiempo real, con pruebas que no podía negar ni descartar. «Sara, ¿puedo explicarlo?», empezó, pero lo interrumpí enviando un mensaje de texto a Jake para que entrara, y cuando mi testigo sorpresa cruzó esa puerta llevando aún más documentación y listo para testificar sobre cada mentira que Marcus había contado, mi hermano pequeño finalmente entendió que esto no era una reunión familiar donde sería perdonado y consentido de nuevo. Esto era un ajuste de cuentas donde su víctima había reunido suficientes pruebas para destruirlo por completo. La Fiscalía del Distrito está muy interesada en procesar casos que involucran fraude contra personal militar desplegado, dije con calma, colocando la carpeta final de documentos legales sobre la mesa de café. Y gracias a la cooperación de Jake y a todas estas pruebas, Marcus se enfrenta a múltiples cargos de delitos graves que podrían meterlo en prisión por años. Ver a mi hermano, el niño de oro, darse cuenta de que sus lágrimas y tácticas de manipulación eran inútiles contra pruebas reales y consecuencias legales fue la victoria más dulce que jamás había experimentado, porque la justicia no se trata solo de recuperar tu propiedad robada, se trata de asegurarse de que las personas que traicionan la confianza enfrenten consecuencias reales por sus acciones. Las consecuencias legales llegaron rápidas y sin piedad una vez que la abogada Walsh presentó los documentos en la Fiscalía del Distrito, porque resulta que los fiscales tienen una opinión muy negativa de las personas que cometen fraude contra el personal militar desplegado. Y en 2 semanas Marcus se enfrentaba a 6 cargos de delitos graves, incluyendo falsificación, robo de identidad, robo de un vehículo y suplantación de identidad criminal, que conllevaban una sentencia potencial combinada de 12 años de prisión. Cuando la policía apareció en nuestra casa con una orden de arresto, ver a Marcus ser esposado delante de nuestros padres mientras los oficiales le leían sus derechos fue el momento más satisfactorio de toda mi carrera militar, porque finalmente alguien con autoridad real estaba tratando sus crímenes con la seriedad que merecían. La dinámica familiar cambió de la noche a la mañana una vez que nuestros padres se dieron cuenta de que su hijo no se enfrentaba a un inconveniente legal menor, sino a una pena de prisión real que podría destruir su futuro por completo, y de repente todas sus excusas sobre emergencia familiar y es solo un coche se evaporaron cuando entendieron que Marcus había cometido el tipo de delitos graves que llevan a la gente a las noticias de la noche. No teníamos ni idea de que era tan grave, no paraba de decir mamá entre lágrimas, como si el fraude y la falsificación se volvieran menos graves cuando los comete tu niño de oro. Pero papá finalmente mostró algo de carácter al decirle a Marcus: «Estás solo en esto, no vamos a sacarte de algo tan serio». Jake testificó como el testigo estrella durante la audiencia de declaración de Marcus, describiendo cada mentira y manipulación con un detalle devastador, y cuando la jueza escuchó que Marcus le decía a la gente que yo estaba muerta para facilitar su robo, de hecho, sacudió la cabeza con disgusto antes de aceptar su declaración de culpabilidad y sentenciarlo a 18 meses en la cárcel del condado más la restitución del valor total de Roja.
Pero la verdadera vindicación llegó cuando nuestra familia extendida se enteró de la verdad y comenzó a llamar para disculparse por haber creído inicialmente la historia lacrimógena de Marcus, cuando los vecinos que habían oído los chismes se dieron cuenta de que habían estado defendiendo a un delincuente, y cuando Brittany finalmente dejó a Marcus, una vez que entendió que su estilo de vida de diseñador había sido financiado con propiedad robada y que su novio se dirigía a la cárcel. Estar de pie en esa sala del tribunal viendo a mi hermano pequeño aceptar la responsabilidad por sus crímenes se sintió como el final de un largo despliegue, agotador, necesario, y la prueba de que a veces la justicia realmente prevalece cuando luchas lo suficiente por ella. Recuperar a Roja se sintió como reunirme con un pedazo de mi alma que había creído perdido para siempre, y cuando Jake la trajo a mi casa 6 meses después, una vez completados todos los procedimientos legales, ver esa pintura rojo manzana acaramelado brillar bajo el sol de Colorado me hizo darme cuenta de que realmente hay cosas por las que vale la pena luchar, sin importar cuánto te cueste. Jake la había cuidado excelentemente durante la batalla legal, tratando a Roja como el tesoro que era, y cuando me entregó las llaves con una sonrisa y dijo: «Pertenece a alguien que aprecia cómo es un verdadero trabajo de restauración». Supe que había recuperado más que solo mi coche. Había ganado un verdadero amigo que entendía lo que realmente significan el honor y la integridad. La experiencia cambió fundamentalmente mi relación con mi familia, porque había aprendido que el amor sin límites no es realmente amor en absoluto, y dejé muy claro que mi servicio militar y mi sacrificio nunca más serían descartados o minimizados por personas que nunca habían arriesgado sus vidas por algo más grande que ellos mismos. «De ahora en adelante, les dije a mis padres durante nuestra primera conversación después de la sentencia de Marcus, mi relación con esta familia está condicionada al respeto mutuo y la responsabilidad, porque no sobreviví al combate en el extranjero solo para volver a casa y ser victimizada por mi propio hermano. Establecer esos límites se sintió aterrador y liberador al mismo tiempo, como cortar un peso muerto que me había estado arrastrando durante años, y aunque significaba que algunas relaciones familiares nunca volverían a ser las mismas, también significaba que nunca más tendría que tolerar la traición disfrazada de lealtad familiar. Toda la experiencia me enseñó que a veces las personas que más nos hieren son aquellas en las que confiamos completamente, pero también me enseñó que soy más fuerte y más ingeniosa de lo que jamás había imaginado, capaz de luchar contra la injusticia incluso cuando todos a mi alrededor me dicen que simplemente lo acepte y siga adelante. Ahora, cuando saco a Roja a pasear los fines de semana por las montañas, sintiendo ese V8 reconstruido ronronear bajo el capó y recordando cada hora que pasé restaurándola, no solo estoy celebrando un coche hermoso, estoy celebrando el hecho de que me negué a dejar que la traición me definiera, que luché por lo que era mío y que la justicia realmente puede prevalecer cuando estás dispuesto a levantarte y exigirla.